En la noticia. Hoy vamos a tocar un tema muy importante porque tiene que ver con el desenvolvimiento y con la secuencialidad con que ha venido desencadenándose la vida política venezolana, fundamentalmente desde 1830, cuando gracias a Páez nos separamos de la República Militar de la Gran Colombia, de Bolívar y de Santander, y nos creamos el Estado independiente y entramos a vivir con personalidad propia en el concierto interamericano. Ha habido una discusión muy profunda que aún se mantiene en los últimos 300 años, que han llevado a la mayoría de los historiadores clásicos, de los grandes historiadores o historiógrafos de la evolución constitucional de Venezuela, entre los cuales está Miguel Acosta Sáenz, Caracciolo Parra Pérez, que son dos de las piezas fundamentales, junto con Francisco González Ginán, que han escrito la historia de Venezuela, dentro del concepto de que la historia hay que escribirla desde el plano de la colonia, dentro de las dos grandes corrientes, la que representaba Bartolomé de las Casas, quien alegaba que la colonización, la evangelización y la penetración del territorio fue un acto criminal, y criminales las que la llevaban a cabo. Mientras tanto, un jurisconsulto importante del siglo XVII, del siglo de las luces y del enciclopedismo, don Ginés de Sepúlveda, decía lo contrario. Sin haber venido a las costas de tierra firme, decía que la conquista era una guerra válida, porque establecía nuevos límites para la corona española. Eso se ha profundizado y ambos son deformaciones de la historia, dentro del concepto de la leyenda negra y de la leyenda dorada. Y así ha venido desencadenándose la historia hasta que llegamos a 1810, donde una serie de patricios, en un momento de debilitamiento de la corona española, ocupada la península por las fuerzas napoleónicas e imperando la Constitución de Bayona, lanzan el grito de la independencia el 19 de abril, y a través de un golpe de estado de cabildo decretan la separación de España. Ahí vino una generación emergente. Esa generación emergente actuó política y civilmente durante los 20 años que duró la guerra civil de la independencia, para separarnos de la colonia borbónica de los reyes de España. En 1945, otra generación emergente, que es la de 1928, asume la conducción del aparato político del Estado y se crea el Estado liberal democrático, dejando atrás el Estado autocrático liberal que fundó el general Páez cuando nos dio el derecho al jus solis y nos hizo venezolanos, y declaró a Caracas la capital de Venezuela. A Páez le debemos ser venezolanos por el jus solis, el derecho al suelo. Y así han venido generaciones, la del 63, la de los líderes fundamentales de los extintos partidos que nacen a raíz de la muerte del presidente Gómez, Acción Democrática y COPEI. Y ahora, 10 años después, allí está de nuevo emergiendo una juventud emergente, con una nueva forma de pensar, con una firme convicción de que es fundamental la libertad y la defensa de los derechos del hombre y del ciudadano para poder vivir en democracia. Para hablar sobre este tema y otros, hemos invitado a un hombre de esa generación nueva, de esa generación emergente, Daniel Montilla. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Eduardo. Muchas gracias. Yo tengo una inquietud y quisiera que tú la expusieras, porque tú eres el representante de esa nueva generación emergente. ¿Cómo ven ustedes el escenario político de Venezuela una vez concluido el régimen de partidos y Chávez haber asumido, en la forma en cómo lo ha hecho la conducción del aparato político del Estado? Bueno, yo pienso que la verdadera generación de relevo se está forjando ahorita actualmente con toda esta gesta independentista que está dando estos muchachos universitarios, ¿no? Ahora, indudablemente, mi generación vivió un proceso muy importante en Venezuela, que fue el de la descentralización. En mi caso particular, yo voté por mi dirigente en mi sector, en mi comunidad, en mi municipio, por una persona que se ganó los votos ahí mismo, en esa comunidad.
En el terreno de la en pelea el electoral. terreno de la pelea electoral, en el terreno político, ¿no? Cosa que ahorita con el leguleyismo se está revirtiendo y se está volviendo a centralizar, y eso nos está pegando mucho porque ya era un camino avanzado. Y otro camino que aquí se ha truncado en estos últimos 10 años es la emancipación económica de nuestra primera industria, que es la petrolera. Ya había generaciones de ingenieros venezolanos, habían logrado adoptar y crear incluso sistemas operativos dentro de la industria petrolera y administrativos, tanto internos, y operacionales y también de mercadeo internacional de hidrocarburos. Entonces, ahorita eso nuevamente se está revirtiendo con el asesinato de toda una generación de petroleros a través de, bueno, sabemos lo que ha pasado en este gobierno, pues que echaron al bote de la basura, por la borda, toda una gran experiencia a nivel energético. Ahora, ¿cuál crees tú que es el papel que tiene que jugar esa generación de ustedes, esa generación emergente, dentro de este fenómeno inédito de cómo Chávez maneja la política, conduce a la sociedad y gobierna la república? No, lo estamos viendo por sí solo. Porque yo te puedo decir que cuando en el año 89, que se habla que esta revolución nació en el año 89 con lo que fue el Caracazo, que para mí no fue sino un estratagema de estos propios que están supuestamente administrando el país, utilizaron esa situación de conflicto social. Había una crisis, pero ellos se metieron por debajo de esa crisis y la explotaron, la crisis. Ellos metieron operarios políticos dentro de los sectores más sensibles y lograron estallar la crisis a través de lo que fue el Caracazo, porque eso no fue una cuestión espontánea. Uno mismo puede observar en los videos cuando pasan las conmemoraciones de ese hecho del Caracazo, de ese suceso, y claramente se da cuenta uno que el venezolano de ese entonces no estaba llamado a delinquir de esa forma. Prácticamente lo abordaron a que delinquiera, lo forzaron a que delinquiera. Eso con un objetivo bien claro, el de la desestabilización de un sistema que bien traía ya un amañamiento, un debilitamiento general, un debilitamiento jurídico, político, social, ¿cómo no? Entonces, eso yo te lo traigo a relación, porque para esa época yo tenía 23 años, y puedo hablar por mí y te puedo hablar por la generalidad de los jóvenes, porque veníamos de una Venezuela bien distraída, bien, si se quiere, diríamos irresponsable. Pero no me digas cómo, porque es un tema sumamente interesante, porque aquí hay una dictadura, los muchachos con la dictadura del tiempo. Ya basta dictadura. Ya, exacto. De todas maneras hay que hacerle caso, porque ellos tienen el poder de la Cámara y van a mandarnos a cumplir compromisos de la planta. Ya volvemos con Daniel Montilla, la generación de relevo de Venezuela desde el punto de vista político. Del resultado de la insurgencia del 99 del pueblo contra los partidos políticos por los enormes errores que cometieron. Hasta el año 99, que se desploma un régimen de 40 años de partidos que indudablemente venía debilitándose en forma progresiva, venía agotándose ese modelo político, la corrupción había socavado en cierta forma las bases de sustentación política, los partidos se habían convertido en los grandes decisores de las políticas de Estado, y eso concluye con las elecciones del 99. ¿Estoy equivocado? Bueno, no, y si tú te pones a ver, los golpistas del 92 son de mi generación, y ellos optaron por esa decisión en base a argumentos de reivindicaciones sociales. Entonces tú te puedes preguntar ahorita, bueno, ¿dónde están esos argumentos? ¿Se lograron? Tan exponenciados, tan repotenciados, se han agravado, ¿dónde están? Entonces, y eso ha sido en la cara de una juventud, que es la que yo te estoy diciendo,
que ha vivido mediáticamente este asunto y con lo duro que es la calle ahora. Porque la calle del 89 no es la calle ahorita del 2009. Porque hay condiciones similares. No, sí, claro, los venezolanos seguimos siendo los mismos. Eso es otra cosa, que el régimen está equivocado con los venezolanos. Con los mismos errores. Claro.